Así que bueno, perdón, La idea es que vayamos hablando distintos casos clínicos o distintas situaciones y que, bueno, pueden ir interrumpiendo a medida que les parezca para hacer preguntas y las vamos contestando entre todos. Seguramente algunas cosas yo no les pueda contestar y ustedes estén un poquito más frescos con eso, así que, bueno, si les parece, vamos a arrancar con ictericia, que es un tema más cortito, está más conciso, como para ver los conceptos básicos que tienen que tener. Como para ver los conceptos básicos que tienen que tener y que afrontar más que nada en la mesa de examen. Alguien podría definirse, o sea, el momento para equivocarse es así que vamos a hacerlo como a modo de ensayo del examen, como si estuviéramos practicando. Así que alguno me podría definir ictericia. No tengan miedo de decir cualquier cosa porque estamos acá para corregir. Bueno, primero que la ictericia es un síndrome y se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel, mucosas y escleras, y eso se debe a lo que sería un aumento plasmático de la bilirrubina. Bien, más o menos de qué punto de corte utilizan las distintas bibliografías, más o menos como para decir, bueno, agarramos un análisis clínico y además de, bueno, estas características que vos estás diciendo, coloración amarillenta, sobre todo de piel y mucosas, además nosotros, el paciente nos trae el análisis y nosotros decimos, sí, tiene ictericia. Bueno, nosotros podemos basar en lo que sería el valor normal de la bilirrubina, que sería de 0,3 a 1,3. Después podemos pensar en una ictericia subclínica, que sería de 1,4 más o menos a 1,9. Y Sí. la ictericia propiamente dicha, que sería mayor a 2 miligramos de bilirrubina por decilitro. Bien, perfecto. Mayor a 2,5 dicen algunos libros, está ya con la clínica. Y ese laboratorio ya podemos decir que tenemos un paciente con hiperbilirrubinemia. Bueno, y en tercer año generalmente son muy importantes saber los mecanismos fisiopatológicos y de dónde proviene, qué es la bilirrubina, qué tipo de pigmento es, de dónde proviene, cómo es su ciclo a nivel de todo el organismo, su metabolismo y por qué este paciente viene con ictericia y se manifiesta de esta forma. ¿Alguno me podría decir de dónde viene la bilirrubina? ¿Qué es? La bilirrubina es un pigmento, es el resultado del catabolismo de los eritrocitos. Bien, perfecto. ¿Alguien que quiera aportar algo a eso? Bueno, ahí la compañera dijo que proviene de los eritrocitos. ¿Saben más o menos cuánto es la vida media de un eritrocito normalmente? En condiciones 120 días. 120 días. 120 días. Bueno, entonces tenemos ese eritrocito que más o menos a los 120 días se produce una lisis eritrocitaria. Entonces eso va a devenir en la separación de estos eritrocitos en grupo hemo y globina. La globina generalmente va a pasar a formar parte del pool de aminoácidos del cuerpo, que se utilizan para muchas otras funciones a nivel orgánica, y el grupo hemo ¿alguno sabe qué pasa con el grupo hemo? En una primera instancia se produce por un conjunto de enzimas hemoxoxigenasas que lo van a producir la oxidación del hierro, aparecer en estado férrico, estado ferroso, y ese hierro se va a reutilizar, se va a almacenar, se va a reutilizar y va a producir la apertura del anillo por la amiloxidación del oxígeno en dióxido de carbono y va a producir un pigmento color verdoso que es la biliverdina. ¿Qué es qué? La biliverdina. biliverdina. Ah, está, perfecto. Bien, bueno. ¿Se entendió hasta ahí? Ujú. Bueno, entonces tenemos la biliverdina, que también es un pigmento
y por acción de las enzimas, sobre todo la bilirrubina reductasa, está por acciones de oxidación y reducción, se transforma en bilirrubina, ¿está? Y ahí tenemos por lo menos el origen, está de dónde viene bilirrubina, los mecanismos de producción, sobre todo, iniciales. Bueno, ¿y esa bilirrubina qué pasa? ¿Qué tipo de bilirrubina tenemos ahí? Tenemos una bilirrubina liposoluble que se puede acumular rápidamente en los tejidos, pero lo que hace es unirse a la albúmina y va al hígado, a los hepatocitos, donde entra por difusión facilitada y se conjuga con ácido glucorínico, perdón, se me traba el nombre ese, por a través de la biliverdina glucuronil transferasa y después va a lo que es, en realidad se elimina con la bilis, no, es la bilis que se elimina el intestino, que produce, actúa en el metabolismo de las grasas, produce, tenía un nombre, como que produce la acción detergente sobre las grasas. De emulsionante, digamos. Eso, emocionante, ¿no? Y a esa parte como que tengo un poco de confusión. No sé si por acción de las enzimas, esa se va a reducir de vuelta y el ácido glucurónico va a volver al hígado, donde se va a poder reciclarse, o es todo, es la bilirrubina y el ácido. Todo, no es una duda. Claro, bueno, entonces nosotros tenemos la bilis en hígado, una vez formada, en el hepatocito se conjuga con 2 moléculas de ácido glucurónico y ahí tenemos lo que es la bilirrubina conjugada o directa, ¿no? Después de esa bilis sigue obviamente todo el circuito a través de los canalículos biliares, el colédoco, y saben que el colédoco desemboca en la segunda porción duodenal, ¿está? Entonces a ese nivel, a nivel de duodeno, está por distintas reacciones que se generan a través de todo lo que es la flora bacteriana misma del duodeno y el intestino, se transforma la bilirrubina en estercobilinógeno, y el estercobilinógeno termina transformándose en estercobilina, que la estercobilina es el pigmento principal que le da, digamos, la coloración a la materia fecal, ¿está? Por eso cuando hay una obstrucción en el flujo biliar y demás, nosotros, ¿cómo se manifiesta? Con acolia. Con acolia, ¿está? Porque no tenemos justamente esa estercobilina que nos da la coloración marrón de las heces normales. Entonces, ¿qué pasa con ese estercobilinógeno? La mayor parte se elimina por materia fecal, dándole la coloración normal. Otra parte, esperen que me está llamando todo el mundo. Esperen que corto, pues si no me... Una parte se elimina por materia fecal, otra parte se elimina por orina, dando la coloración normal también a la orina, está a través de urobilina, o sea, se transforma en urobilina y le da la coloración normal, y otra parte es la que regresa ese estercobilinógeno por circulación portal hacia el hígado, está para formar nueva bilirrubina, está. ¿Y eso qué sería? ¿De qué estamos hablando ahí? Del ciclo enterohepático. Claro, está, ahí se cerraría el ciclo enterohepático. ¿Se entendió bien la fisiopatología? Sí, sí. Profe, una duda. Sí. ¿Lo que se reabsorbe no sería el urobilinógeno? Sí, No. estercobilinógeno. El esterco. Yo La pensaba... urobilinina también se forma, es la forma de eliminación a través de la vía urinaria. Ahí es lo que le da la coloración a la orina. ¿Está? bueno. Por eso cuando hay obstrucción, cuando nosotros tenemos obstrucción del flujo biliar, ¿qué vamos a tener? Dijimos acolia, y como está esa vía de eliminación obstruida, digamos, la mayor parte de la bilirrubina se elimina por riñón, entonces vamos a tener coluria, es decir, aumenta la pigmentación de la orina. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve, digamos, a nosotros entender todo este ciclo? Digamos, ¿cómo nos permite dividir? Es muy importante que entendamos de dónde proviene la bilirrubina, dónde se oxida, dónde se conjuga, y todo el circuito enterohepático para
poder determinar y para poder razonar sobre todo las causas de esta hiperbilirrubinemia, porque cuando nosotros nos viene al consultorio un paciente con esta coloración en piel y mucosas, nosotros tenemos que empezar, obviamente, a indagar en la anamnesis, hacer preguntas relacionadas a las patologías que primero se nos vienen a la cabeza. Entonces, intentar entender todo este síndrome a partir de la fisiopatología es mucho más fácil que memorizarse ictericia de tal causa y tal causa. Entonces, en base a este mecanismo fisiopatológico, ¿cómo podemos dividir nosotros las causas de hiperbilirrubinemia? Prehepática, hepática y poshepática. Hepáticas Prehepáticas y poshepáticas. Bien. Bien. Y dentro de las causas prehepáticas, ¿por qué se producen, digamos? ¿Qué Se produce alteraciones vamos a porque hay algo que sería un predominio de bilirrubina no conjugada, y Ujú, puede ser, por ejemplo, por la producción aumentada de la bilirrubina, que sería por hemólisis, bien. puede ser, por ejemplo, por un déficit de transporte, por ejemplo, por una hipoalbuminemia, o Ujú, puede ser, por ejemplo, por sustancias que compiten con la albúmina, y ahí sería ujú. una otra clasificación. Sí, perfecto. ¿Y qué más puede pasar? Mm, Además de Puede eso, haber un Sí, déficit además de en la esos dos mecanismos, como el síndrome de Gilbert y el de Krieger-Najjar, creo que era. ujú, el de Klinger-Najjar. ujú, ¿Mm? Entonces, bueno, los tres mecanismos fisiopatológicos principales digamos, en las causas de la ictericia prehepática, como dijo Jonathan y Estefanía, un aumento en la síntesis, es decir, lisis aumentada de esos glóbulos rojos, lo que va a producir es un aumento en la producción de hemo, de grupos hemo, y lo que se produce en general es una saturación de los sistemas de conjugación. O sea, va a haber una parte de esa bilirrubina que va a estar conjugada en los casos de hemólisis y una gran parte que no. Entonces, va a haber de las dos hiperbilirrubinemias, pero la mayor parte va a ser bilirrubina indirecta. Después, alteraciones en el nivel de transporte, saben que la principal proteína que transporta la bilirrubina es la albúmina, entonces cualquier caso de hipoalbuminemia como desnutrición, enfermedades crónicas, enfermos terminales y demás, pueden tener también un aumento de la bilirrubina indirecta. Y alteraciones a nivel de la conjugación, alteraciones a nivel de, sobre todo, de las enzimas que conjugan la bilirrubina, está como el Gilbert o el Klinger-Najjar, está que ese déficit enzimático puede ser total, por ejemplo en el Klinger-Najjar 1, donde generalmente es una condición que se da en los primeros días de vida y es una de las causas de ictericia neonatal no fisiológica, digamos, donde se produce kernicterus y, bueno, alteraciones que son incompatibles con la vida, o cuando hay un déficit, digamos, del 10% de la enzima y, bueno, es compatible con la vida y generalmente se caracteriza por aumentos fluctuantes de hiperbilirrubinemia que generalmente no pasan entre los 15 y 20 miligramos de cilitro de bilirrubina, ¿está? Son cuestiones más fluctuantes. Entonces, en Profe, estos casos, perdón, sí. te hago una consulta. El Diga. aumento de la bilirrubina por un déficit en la conjugación sería de Ujú. causa hepática. Es prehepática, ¿está? Porque ¿Por? llega al hepatocito, pero por alteraciones, digamos, en el caso de, qué sé yo, del síndrome de Gilbert o el Klinger-Najjar, hay alteraciones enzimáticas en la cual la bilirrubina no se conjuga con esas dos moléculas de ácido glucurónico, entonces sigue siendo bilirrubina indirecta, está liposoluble y no tiene, o sea, digamos, tiene menos capacidad de eliminarse. ¿Se entiende? Entonces va a haber Gracias. Sí, sí. una hiperbilirrubinemia, pero a expensas de la bilirrubina indirecta. ¿Está? Entonces Pero el si me paciente, llega, sí, perdón, pero si me llega a subir las dos bilirrubinas, sería de causa hepática. claro. O sea, es lo que explicaba yo recién. Lo que explicaba el compañero López Jonathan decía que los principales mecanismos, uno es el de lisis, digamos un paciente que nos venga con hemólisis, que ahí nosotros
tenemos bien las enzimas hepatocitarias que nos van a conjugar, pero ¿qué hay? Hay tanta producción y lisis de glóbulos rojos y de grupo hemo, hay tanto sustrato que los sistemas de conjugación se saturan. Entonces vos vas a tener un poco de bilirrubina directa y conjugada, pero en ese caso lo que va a predominar es la bilirrubina indirecta. Ese es en el caso de la hemólisis. Después, en el caso de la hipoalbuminemia, va a haber también bilirrubina conjugada, pero va a predominar la indirecta porque no tenemos albúmina que nos lleve esa bilirrubina hacia el hepatocito, ¿está? Para que se conjugue. Y en el caso de las alteraciones membranas de las enzimas que se encuentran en la membrana del hepatocito, que son las que conjugan directamente a la bilirrubina, como en el Gilbert o en el Kliger-Najar, dije bien, en el Kliger-Najar, ahí sí, vos generalmente no vas a tener bilirrubina, digamos, conjugada, porque hay una alteración en las enzimas que se encargan de la conjugación y que obviamente no están funcionando, ¿se entiende? En todo siempre va a haber algo en la mayoría de las, digamos, de las patologías y de las causas de hiperbilirrubinemia, siempre va a haber algo de la otra enzima, salvo que la saturación sea extrema, siempre va a haber algo, pero siempre vamos a tener un predominio, tanto en los casos que tengamos directa como indirecta. Después lo que vos decís también está bien, que ahora vamos a hablar de las causas hepáticas, y en las causas hepáticas justamente tenemos este patrón mixto, tanto de hiperbilirrubinemia directa como indirecta, y vamos a ver por qué. Está en el caso de una ictericia que venga de causa prehepática, como estuvimos hablando recién. ¿Cómo nos va a venir el paciente a nosotros? ¿Qué podemos ver en el análisis sobre todo, digamos? Con respecto a la ictericia, en todos los pacientes va a ser igual, es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Pero tenemos ciertos signos clínicos y analíticos que nos hacen pensar que nosotros estamos frente a una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Está? Al examen físico, ¿qué podemos encontrar además de la ictericia? Por ejemplo, astenia, debilidad, sonolencia, taquicardia. ¿Esos son síntomas de qué? ¿Cómo? De anemia. ¿Está? Vamos a encontrar un paciente con anemia y en el mejor de los casos vamos a estar con todos estos síntomas. ¿Está? Una anemia ¿Puede ser, política. profe, puede ser hiperesplenismo? Claro, ¿también? ¿está? Ustedes saben que la lisis de glóbulos rojos se produce en el vaso, así que podemos tener tranquilamente hepatoesplenomegalia y esplenomegalia sobre todo. Bien. Después la orina está clara y las heces normales o hipercólicas. Bien. En estos casos el paciente vos le preguntás cómo orina y cómo va de cuerpo y generalmente es normal, y por el aumento en la producción, digamos en los casos de hemólisis sobre todo, puede haber más estercobilinógeno, estercobilina, y tener las heces más hiperpigmentadas, más marrones que lo normal. Y la orina, digamos, también un poquito puede haber de coluria, pero generalmente es normal, ¿está? Entonces, contextualizando, este paciente nos va a venir con ictericia, nos puede venir con signos de anemia, puede venir con esplenomegalia, ¿está? Y en cuanto a las heces, puede venir un poquito más marrones de lo normal. Después, en las causas hepáticas de hiperbilirrubinemia, voy a tener las dos aumentadas, tanto directa como indirecta. Voy a tener febrícula o fiebre. Voy a tener dolor en el hipocondrio derecho. Voy a tener náuseas, vómitos. También el hígado va a estar agrandado y va a doler cuando se lo enganchan mediante las maniobras. Y voy a tener alteraciones de la materia fecal y la orina. bien, ¿está? Bueno, en este caso tenemos, como hablábamos antes, un componente mixto. Se produce inflamación por cualquier causa inflamatoria, que afecte al hígado, tanto tenemos infecciones virales agudas como alteraciones crónicas también en lo que es la patología hepática, por ejemplo, también el NASH, que hoy en día se ve muy frecuentemente, enfermedades autoinmunes o la cronificación de la hepatitis B o C.
Está también otros virus que afectan al hígado son el Epstein-Barr, el citomegalovirus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y una parte importante que siempre tienen que preguntar en la anamnesis, el tema de los fármacos y su metabolización hepática. Está en pacientes que son generalmente consumidores crónicos o polimedicados, también es una fuente importante de, digamos, dentro de las causas hepáticas. Entonces ahí lo que tenemos es, por premisa, inflamación hepatocitaria, y no solo hepatocitaria, sino también de los canalículos biliares, que son los que se encargan del transporte de la bilis. Entonces vamos a tener un patrón mixto. Vamos a tener tanto alteraciones en el nivel de la conjugación de la bilirrubina, pero también hay alteraciones a nivel excretorio. Entonces por eso vamos a tener un patrón mixto, tanto directo como indirecto, de esta hiperbilirrubinemia. ¿Eso se entiende? Profe, Sí. en este caso, ¿está mal decir que se produce un aumento de las dos bilirrubinas porque hay una necrosis parciada? Es decir, hay zonas del hígado que están normal y hay zonas del hígado que están necróticas. Uh-huh. Sí, en realidad no es que está necrótica, depende de la patología específica que estemos hablando, ¿está? Porque bueno, en realidad lo que se genera es inflamación, o sea, el mecanismo principal es la inflamación, tanto hepatocitaria como también de los canalículos biliares. Entonces, bueno, en caso de cirrosis, vos sí tenés focos parcheados de necrosis y de inflamación, pero qué sé yo, en el caso de una hepatitis, vos solo tenés inflamación, está una hepatitis alcohólica, una hepatitis farmacológica o viral, lo que prima es más que nada la inflamación. Entonces se produce tanto alteraciones en la misma conjugación, porque obviamente el hepatocito no funciona como tiene que funcionar, y también en la excreción, porque los canalículos biliares también se ven afectados. Entonces, a nivel analítico, yo veo el análisis de este paciente. ¿Qué voy a tener a nivel del hepatograma? O sea, un aumento de la bilirrubina directa e indirecta con las transaminasas. Podemos ver también lo que sería coluria. Como se trata, por ejemplo, de hepatitis virales, podemos tener linfocitosis también. Bien, está claro. En el caso de una infección aguda vamos a tener leucocitosis, aumento de las transaminasas, y bueno, y por esta, obviamente digamos, por esta alteración también canalicular podemos tener las enzimas de colestasis aumentadas, pero bueno, siempre vamos a tener las enzimas hepáticas, GOT y GPT, bastante aumentadas. Está en el caso de infecciones más, digamos, virales agudas, siempre generalmente hay un aumento mayor de la TGP a la TGO, y en el caso, por ejemplo, de la hepatitis alcohólica, siempre va a ser mayor, digamos, la TGO sobre la TGP. Esos son como premisas como para que lo tengan en cuenta. Perdón, profe, ¿me podés repetir a eso? Sí. Si nosotros tenemos una infección del parénquima, generalmente por infecciones agudas, y también crónicas, por ejemplo, por el NASH o alguna cuestión así, va a haber, generalmente un aumento mayor de la TGP, sobre la TGO, y en la hepatitis alcohólica lo que es característico, el aumento de la TGO sobre la TGP. Que uno de los criterios de hepatitis alcohólica es esa relación TGO sobre TGP mayor a 2. Bárbaro, y clínicamente es como decía la compañera, está un paciente con astenia, dolor abdominal, nosotros les hacemos las maniobras semiológicas a nivel abdominal y podemos encontrar, depende de la patología que estemos enfrente, con hepatomegalia, si estamos dentro de un paciente cirrótico, el hígado puede estar disminuido de tamaño, distensión abdominal, fiebre, si estamos frente a un paciente cirrótico podemos encontrar ascitis, edemas periféricos, está siempre contextualizando la clínica del paciente, la analítica y obviamente los datos que nosotros habremos recogido en la anamnesis. Pero bueno, lo importante que tengan en cuenta que la premisa es inflamación a nivel hepático y se produce tanto alteraciones a nivel hepatocitario y de los canalículas biliares. Y en las causas poshepáticas, ¿qué es lo que sucede?
se produce, puede producir por una litiasis, ya sea hepática o extrahepática, o puede producir por un cáncer, que no me acuerdo cómo se llama, linfoma, no, neoplásicas. Neoplásicas que son más silientes y también puede producirse por la presencia de parásitos. Ajá. ¿Qué parásitos? ¿Alguno sabe? Ascaris El lumbricoides. ácaro y la micoide. Ujú. ¿Y qué otro más? Puede ser la fasciola hepática. Sí, muy bien. ¿Y cómo nos damos cuenta de que puede ser, qué es característico de la infección de estos parásitos? La eosinofilia. Eosinofilia. Ujú. ¿Y qué más? A nivel de la clínica del paciente, ¿cómo va a ser la ictericia de estos pacientes? Eso por ahí se lo preguntan, porque es medio capcioso. Poshepática. Sí, es poshepática. Claro, o sea, vamos a... De inicio lento, ¿puede ser? ¿Cómo? De instalación lenta, no Sí. es brusca. Puede ser. Profe, esto va a Puede ser que se depender, por encuentren ejemplo, de la... grasas en las heces. ¿Cómo? Profe, De a uno. Perdón. Medio difícil habla, coordinar, Romina. hay 74 personas, pero bueno. Sí, puede ser que se puedan encontrar grasas en las heces. También hay mala absorción, un poquito sí. Pero lo característico en sí, que es una ictericia y una colia, digamos, la obstrucción es intermitente, ¿eh? Eso es bien característico de los parásitos, porque producen obstrucciones intermitentes a nivel de la vía biliar, entonces los síntomas van a ser intermitentes, tanto la ictericia como la colia que produce, ¿está? Bueno, y en estos casos, ¿cómo encontramos clínicamente al paciente y en la parte analítica qué encontramos, qué podemos encontrar? O sea, con náuseas, vómitos, prurito, porque hay aumento de biliares, vesícula palpable y dolorosa, o sea, con un punto cístico positivo. Bien. Coluria, porque básicamente la bilirrubina ya fue conjunta, pero hay lo que sería una hipoacolia, porque como hay una obstrucción, la bilirrubina no pasa. Bien, y a nivel puede enzimático, tener... sí. ¿Cómo? Sí, ¿qué ibas a decir? Diarrea. A nivel de laboratorio. Sí, del laboratorio que vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver lo que serían las transaminasas aumentadas por la afectación que se produce. Vamos a ver... ¿Transaminasa aumentada? Los marcadores Marcadores de colesterol. La fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina y... La la 5-nucleotidasa transferán. y la glutamintranseptidasa. Perdón, son medio difíciles. GGT, fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa, son marcadores de colestasis que en este tipo de hiperbilirrubinemia van a estar aumentados. Las transaminasas generalmente pueden estar movidas, pero priman más las enzimas de colestasis. Profe. Sí. Yo había leído, pero no sé si está bien, que cuando nosotros preguntamos en la historia clínica, sobre todo con el tema de la colecistiasis, las 4 Fs, puede ser, pero son en inglés. Mi inglés no es muy bueno, pero sería que si es femenino, que si dejó de ser fértil, que si es fat, o sea, gorda, o sea, ya, si hay cierta obesidad, y la otra no me la acuerdo. ¿Pero está bien que nosotros pongamos en práctica eso o no? Sí, son factores de riesgo, más que nada para todo el tema de la colecistitis. Está la inflamación de la vesícula, la obesidad, el sexo femenino, está... El otro F sería... perdón. El otro F sería 40, que sería mayor a 40 años. Sí, es verdad. Son factores de riesgo que, digamos, priman, pero bueno, no son los únicos factores, ¿está? También otros tienen que ver con la alimentación y la cuestión genética también, ¿está? Pero sí, está bien, no está mal que lo digan. Bárbara, gracias, y gracias, Amanda. Bueno, y después, resumiendo un poquito, entonces, con respecto a la clínica,
en los pacientes prehepáticos, entonces van a primar los síntomas de anemia, sobre todo, ictericia, y a nivel analítico vamos a tener una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, y generalmente las transaminasas y las enzimas de colestasis van a estar normales porque no hay una alteración a nivel hepático, sino una cuestión prehepática. En las causas de hiperbilirrubinemia de causa hepática vamos a tener una clínica, digamos, la mayoría de los casos de hepatitis, con un paciente asténico, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, distendido. Cuando náusea tenga clínica de cirrosis, vamos a tener un aumento de las 2 bilirrubinas, tanto directa como indirecta, y un predominio de hipertransaminasemia sobre las enzimas de colestasis, sobre todo. Y después, en las causas poshepáticas, justamente, vamos a tener podemos tener alguna clínica de síndrome coledociano, o en las causas tumorales, por ejemplo, en las causas de tumores pancreáticos, como el ampuloma y demás, todas cuestiones que impidan el flujo biliar, vamos a tener acolia, coluria. La clínica tiene que ver en base a la patología que presente el paciente, y vamos a tener generalmente transaminasas normales con aumento de enzimas de colestasis. GGT, FAL y generalmente 5-nucleotidases. Más o menos se entendió. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? Yo tengo una pregunta, pero un poco me voy de tema. Los valores de fiebre, porque yo leo de Muñagurri y me marea mucho. Los valores de fiebre. Sí, porque aparte de fiebre, febrícula, me marean mucho los valores. Y en realidad fiebre antes de toda esta cuestión del COVID era más de 38, febrícula era 37,5, lo que hoy ha cambiado demasiado, pero 38 es fiebre seguro, 37,5 antes se consideraba febrícula, entre 37,5 y 38, Pero bueno, en realidad en estos casos el paciente puede tener fiebre como no, o sea, lo que prima más que nada en las causas hepáticas y poshepáticas también cuando hay obstrucción de la vía biliar, es más la patología abdominal. Entonces, sépanse bien todas las maniobras abdominales, sobre todo de palpación de hígado y de vaso, en el caso de las prehepáticas, todo lo que es palpación de vaso, que podemos tener hiperesplenismo y el vaso puede estar aumentado de tamaño, entonces todas esas maniobras sépanselas a rajatablas. Semiología abdominal. Y bueno, con respecto a eso, creo que Profe. van a estar bien. Sí. Discúlpame. Yo también tengo la misma duda que mi compañera sobre los valores de fiebre. Sí. Yo tengo, de los valores de fiebre, yo tengo 38 a 39 grados centígrados. Ahí está bien. De febrícula tengo de 37,5 a 37,9. ¿Puede ser? Sí, está bien. Yo por si me lo preguntan, porque ya también lo leí de todos lados. ¿Ese libro, de dónde está eso? Hay un video de la lo- cátedra de Semio, son 10 minutos re cortito y te lo explica todo. Hay un video. Sí, lo saqué de ahí, de esos videos de la cátedra que fueron subiendo. Profe, yo fui a una clase de Diego Einstein y él le pasó que, por ejemplo, la febrícula sería de 37 a 38,2 y fiebre sería de 38,3 arriba. Y niños, o sea, chicos, sería de 37,4, ya sería fiebre. Esos fueron los valores que él pasó. Yo tengo que 37 todavía es la temperatura normal. Sí, yo diría, o sea, digamos, me voy más por lo que dijo Flor, que es lo que está también escrito en la cátedra. Claro. Y si no, a mí me pasó también eso, y lo que podés decir es, según él, Muñagurria, no sé, o según la cátedra. Sí, siempre tengan en cuenta la bibliografía de donde lo sacaron, Profe. Si lo vieron por video o el artículo que leyeron, si leyeron el cuaderno del alumno, siempre que les vayan muy fino. Yo no creo que nadie igualmente les pregunte tan fino así, pero bueno, en el caso de que les pregunten, siempre tengan la fuente donde sacan las cosas. Sí. No, iba a decir que mis valores pueden cambiar dependiendo de la situación en que se encuentra el país o la ciudad en que son de foco, en zona de foco.
Normalmente se considera Claro. febrícula de 35 a 38 y arriba de 38 fiebre. Pero por tema de la pandemia, por coronavirus, hoy en día, por cuenta de eso, es febrícula de 37 a 37,5. Claro, por eso es discutible. Hoy en día 37,5 ya se considera fiebre, pero antes de esta pandemia es la cuestión epidemiológica y actual que tenemos hoy en el día. O sea, ustedes lo pueden decir tranquilamente así, como que previa a la pandemia se consideraba febrícula 37,5 hasta 38 y mayor a 38 fiebre, y ahora en el contexto de pandemia y demás, 37,5 ya es considerado como fiebre. Igualmente, yo creo que en contexto de un paciente que viene con una patología abdominal, ictericia y demás, que es bastante claro el diagnóstico y no estamos frente a un caso de COVID o lo que sea, yo tomaría los valores viejos, digamos, 37,5 y 38 como punto de corte. Pero siempre aválense de alguna fuente. Si se pone en la mesa muy, muy fino, siempre tengan una fuente de donde agarrarse o avalarse, sobre todo. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Dale, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. sí, yo lo vi, por ejemplo, hiperexia y hipertermia lo saqué de la Argente. Bueno, lo que es, y bueno, y lo demás lo saqué de los videos también que iban subiendo los profes de semio y bueno, hice, no sé. Bien. Bueno, ¿quieren que hablemos un poquito de hipertensión y manejo de pacientes con hipertensión? Bueno, genial. Vayan pasando acá por el grupo todos los videos que haya ahora de hipertensión. Vi que había algunos muy copados, sobre todo en fisiopatología y demás. Está. Que después de última se lo paso a Cielo para que se los pase. Igualmente lo deben haber encontrado. Ya son de cuarto año, pero están bastante completos. Bueno, con respecto a hipertensión, es un tema muy amplio, y bastante complejo, depende de quién le tome, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos vamos a ver cómo se evalúa el manejo inicial de un paciente con hipertensión y, bueno, algunas maniobras semiológicas importantes que nosotros tenemos que hacer en la consulta con estos pacientes y cómo los estudiamos, qué análisis tenemos que pedir, qué estudios tenemos que pedir. Con respecto al tratamiento, ustedes tendrían que tener nociones básicas, diagnóstico y tratamiento, nociones básicas, pero no creo que les vayan a tomar cuestiones de tratamiento y diagnóstico muy, muy fino, ¿no? Bueno, con respecto a la definición, ¿quién puede definir hipertensión? Hipertensión arterial, ¿qué tipos tenemos? Bueno, sería la elevación sostenida de la presión arterial sistólica y diastólica o de ambas, de acuerdo a lo que sería considerado a las cifras de valores normales. O sea, no hay un valor que sea normal, sino lo que hay sería rangos. Rangos mínimos sistólicos y máximos, y mínimos sistólicos y máximos también. Sí. Y ahí nosotros podemos decir, por ejemplo, que el mínimo diastólico sería 60 milimercurio y el máximo sería entre 80, más o menos 89. Y sistólico mínimo sería 90 milimercurio, máximo entre 135 a 139. Bien. Y bueno, y ahí nosotros podemos dividir en lo que sería tanto en primaria esencial o idiopática o secundaria. Bien. Que básicamente sería cuando hay una causa identificable por los signos y síntomas. Bien, perfecto. ¿Alguien más que pueda aportar a la definición del compañero? Sí. Profe, perdón. Sí. No, yo iba a preguntar algo, no sé si quería hablar Amanda. No, decilo. No, yo iba a decir que se puede clasificar según la forma de aparición, la hipertensión. Puede ser benigna o maligna. Sí. Bien, Steffi, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, porque me acuerdo que el año pasado, cuando lo vimos en la nota patológica, surgió el tema de que si era un aumento de las dos presión o hay una presión que ya tiene aumento sistólica ya es considerado
hipertensión o tiene aumento solamente diastólica y es hipertensión. Bien, ¿alguien que le pueda responder? ¿Cómo fue la pregunta que ella preguntó? Yo no entendí. Para considerarse hipertensión tienen que aumentar las dos presiones, o si solamente aumenta una, o sea, si aumenta la sistólica o la diastólica solamente, ya es hipertensión. Yo entiendo como si fuera, por ejemplo, o ambas, o una, o otra. Bien, pueden ser un aumento de la presión, por ejemplo, sistólica aislada. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología, además de los niveles 1, 2 y 3 de estadios de hipertensión arterial, a su vez considera dentro de la definición y clasificación de la hipertensión sistólica aislada. ¿Está? Sí, sí. Mayor a 140. Claro, eso se da más en ancianos, ¿no? Sí, pero se puede dar también en pacientes jóvenes, adultos jóvenes también. Entra dentro de la clasificación de la Sociedad Europea. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos, primero como definición, tenemos que definir lo que es el paciente hipertenso y lo que es definición, que es un síndrome vascular progresivo y multifactorial que se puede dar por varias causas. Cuando desconocemos la causa o la causa es idiopática, no sabemos, hablamos de lo que es hipertensión esencial, hipertensión secundaria cuando tenemos una causa definida. Entonces se produce un aumento de la presión normal que ejerce el corazón sobre las paredes vasculares y lo que es un síndrome obviamente crónico que se cronifica a lo largo del tiempo la mayoría de las veces, sobre todo en la hipertensión esencial. Si no la tratamos, y entonces va produciendo alteraciones a nivel de la vasculatura, a nivel del endotelio, con toda la problemática a futuro que sabemos que puede producir, más que nada con el proceso acelerado de aterosclerosis y alteración en la vasculopatía periférica, y también lo que sabemos que es un factor de riesgo principal, es el principal factor de riesgo de mortalidad mundial, es el principal factor de riesgo antes de la dislipemia, antes del tabaquismo, está directamente relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Saben lo que es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de un individuo enfermarse de una enfermedad cardiovascular en 10 años. Tienen ese concepto, eso tienen que tenerlo bien claro, ¿está? ¿Puedes repetir porque no escuché bien? ¿Puedes repetir? Sí, es la probabilidad de un individuo determinado presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Gracias. Si quieres, yo escribo ahí en el chat. Lo escribimos en el chat, así les queda. ¿Está? Entonces, bueno, ese es un riesgo que nosotros, en base al score de Framingham, que después vamos a hablar un poquito de eso, nosotros lo podemos calcular. Entonces, ser hipertenso es un factor de riesgo directamente proporcional al riesgo cardiovascular, ¿está? Tenemos mucho más riesgo de tener un evento cardiovascular a 10 años en contexto de un paciente hipertenso, ni hablar si está asociado a otras comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, tabaquismo, dislipemia y demás. ¿Está? Y bueno, entonces fisiológicamente nosotros sabemos que el aumento de esta presión arterial tiene que ver con el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que eyecta el corazón en cada ciclo cardíaco, que está determinado por el volumen sistólico, es decir, la cantidad que eyecta el corazón en cada latido, y la frecuencia cardíaca, que ustedes saben también que la frecuencia cardíaca está modificada por distintos factores, tanto físicos como neurohumorales, y también la resistencia periférica, es decir, la resistencia que genera el cuerpo contra ese flujo, que generalmente en nuestro organismo está dado por las arteriolas, que son las arterias de pequeño calibre antes de capilarizarse, ¿está? Entonces, hay un video también de la cátedra de fisiología que está muy bueno, donde explican todos los mecanismos más que nada físicos y neuromorales de la hipertensión arterial. Bueno, como dijo el compañero,
también se puede clasificar en hipertensión esencial o hipertensión secundaria, y en cuanto al, digamos, al manejo inicial de un paciente hipertenso, a nosotros nos viene un paciente a la consulta, porque bueno, vamos a pensar que estuvo con dolor de pecho, mareado, agitado, nos viene a la consulta por esa causa. Nos viene este paciente y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que podemos hacer, por ejemplo? Confeccionar una correcta historia clínica. Bien, perfecto. ¿Y qué le vamos a preguntar en la anamnesis a este paciente? Sus hábitos, sus Pero antecedentes. vamos por orden. Los datos Sí, personales. por orden, así nos vamos ordenando. Ustedes, fíjense como si yo fuera la profe que les va a tomar, así que lo más ordenado y prolijos posible. Tienen que tener también bien activo todo lo que es historia clínica, la anamnesis bien ordenada. Preguntar sí. acerca de sus datos personales, la edad, el sexo, que es importante. Porque esos son importantes. Esos dos valores, ¿dónde los podemos usar? En la escala de Framingham. Son dos variables que también relacionadas con el nivel de colesterol y presión arterial y demás nos van a servir para calcular justamente este riesgo cardiovascular. Bueno, primero, datos personales, esos datos son importantes, ¿qué más? ¿Dónde trabaja? Ahí en datos personales. ¿De dónde proviene? Perfecto. La etnia el es tipo de religión. También la noción de foco, porque diferentes patologías pueden desencadenar consecuencias a nivel cardiológico. Bueno, después le preguntamos qué lo llevó a la consulta y después lo redactamos de orden cronológica y en secuencia vamos a lo que serían los datos de vivienda. Le preguntamos cómo es la vivienda, con cuántas personas vive, si tiene las necesidades básicas satisfechas, y después pasamos a lo que serían los datos personales, en donde vamos a preguntar las enfermedades como diabetes, hipertensión, lipidemias, tiene el carnet de vacunación, y aparte si hizo cirugías, si consume determinados fármacos y cuál. Y después en secuencia pasamos a lo que es a los datos familiares. Vamos a preguntar si alguien de su familia padece de determinadas enfermedades como hipertensión, diabetes, lipidemia, si son vivos o si murieron y de qué la causa. Después pasamos a los hábitos, que era lo que estaba hablando ahí, cómo es su alimentación, cuáles se consume drogas, cuáles se fuma o no, consume alcohol, si practica ejercicio o no, cómo es la alimentación, y después pasamos a lo que sería la noción de foco. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Muy Sí, bien sí. el compañero. Faltó el último que anamnesis por aparato. Y también algo que sería anamnesis importante... por aparato, sí, decí, Berenice. Perdón, algo que sería importante también el tema de los signos vitales, a ver cómo llega el paciente a la consulta. Ahí ya estamos, primero toda la anamnesis, falta, digamos, el examen físico. En anamnesis por aparato, ¿dónde les parecería hacer foco sobre todo? Bueno, se hace de céfalo caudal, pero en el aparato cardiovascular, si sea agitado y El no. aparato cardiovascular, sobre todo, lo que nosotros tenemos que detectar en estos pacientes, ¿qué es? Si siente su corazón latino, si siente palpitaciones. Lo que tenemos que detectar en estos pacientes, daños incipientes o daños establecidos de órgano blanco. ¿Cuáles son los sistemas u órganos donde la hipertensión genera más daño? El sistema renal, el corazón, la retina. ¿Y dónde más? Y el cerebro, y el sistema nervioso central. Más. En los miembros inferiores. También. Bueno, dependiendo también el caso del paciente, podemos ver, bueno, sí, al nivel oftálmico y en abdomen diferentes manifestaciones vinculadas también al tema de la cirrosis, como la cabeza de medusa, por ejemplo.
La hipertensión portal Claro. por la insuficiencia No, cardíaca. estas son otras. Hipertensión portal es otra cosa. No digan eso, por Dios. No. Eso, la hipertensión portal se da en caso de cirrosis, ¿está? Acá estamos hablando de hipertensión arterial, patología meramente vascular. El hígado no tiene nada que ver acá. ¿Estamos? Sí. Bien, bueno. Muy bien, entonces hicimos anamnesis, bien detallada, sobre todo antecedentes personales, antecedentes familiares, que es importante, qué punto de corte a nivel de la edad, es importante decirle, no es lo mismo si yo tengo mi mamá con 70 años que es hipertensa y tengo mi papá que a los 35 años tuvo un infarto. ¿Qué les parece que es más peligroso? El papá. El papá. Eventos cardiovasculares antes de los 55 años es un factor de riesgo importante. Siempre hay que preguntar, pero siempre hay que ir enfocado a eso, ¿está? Eventos vasculares antes de los 55 o de los 45 en las mujeres. ¿Estamos? Eso es bastante importante. Y bueno, después, una vez que hicimos la anamnesis completa de este paciente, otra cosa que tampoco se tienen que olvidar en la anamnesis son los fármacos, está que uno por ahí no le da bolilla, y cuáles son los fármacos así de uso cotidiano que pueden aumentar la presión arterial. AINES, por ejemplo, el diclofenac sódico. Bien, excelente. AINES, ¿qué más? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué fármacos de uso cotidiano son los que pueden aumentar la presión arterial? Los anticonceptivos, corticoides. Excelente. Siempre pregunten fármacos, no se olviden nunca de preguntar fármacos. Es algo que, la mayoría de la población está polimedicada y todos tienen sus efectos secundarios, así que a este nivel nunca se olvide de preguntar lo que consume el paciente. Y bueno, también en cuanto a los hábitos, sobre todo tabaquismo, independientemente, y consumo de sustancias también, que son otros factores de riesgo bastante importantes. A nivel del examen físico, nosotros, ¿qué vamos a buscar en estos pacientes? ¿Qué vamos a hacer primero? Primero que nada. En los signos vitales. Bien. O sea, la presión arterial. ¿Quién me puede decir cómo se toma la presión? O sea, ¿tuvieron prácticas ustedes, Semio? Yo sí. Muy poca, el año pasado muy poca. ¿Probaron tomar la presión en alguien, en algún familiar? ¿Alguna vez saben tomar la presión? Sí. Yo sí. ¿Hicieron Yo siempre tomo de medicina, así que siempre practico. ¿Cómo? Yo siempre afiero la presión de mi vecina, así que siempre estoy practicando. Bien, perfecto. Y los demás, hay 60 personas acá, así que díganme por favor qué saben. Sí, yo sé. Perfecto, bueno. Pues bueno, estuvimos medio complicados con el tema de prácticas, pero bueno, Dios quiera que nos podamos poner a tono. Así que bueno, ¿cómo es? ¿Alguien me puede explicar si lo dieron en semio, aunque sea en la teoría, cómo se toma la presión arterial? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que poner el manguito a nivel del brazo, por encima del pliegue del codo. Y, o sea, cuando nosotros hacemos eso, nosotros tenemos que insuflar lo que sería el aire, o sea, a través del aparato que sería, el nombre sería una... O sea, mi tutor hablaba de esto en la práctica. Y bueno, nosotros insuflamos, de esa manera se comprime la arteria y después nosotros desinsuflamos. Y ahí nosotros podemos evaluar el... ¿Cómo se llaman los ruidos que vamos a escuchar? Ruidos de Korotkov. Eso, perfecto. Profe, anteriormente a eso, preguntar siempre si el paciente ha consumido, por ejemplo, cafeína, fumó, hizo algún ejercicio. Bien, ¿por qué? Porque va a generar alteración en la presión arterial. Y a su vez, y después, aproximadamente, si el paciente te dice que sí, que fumó,
yo leí que hay que esperar media hora, ¿puede ser? Más o menos, media hora, 45 minutos. Eso, lo que dice Florencia es importante, es un puntito a favor que si uno está examinando, lo tiene en cuenta. Está siempre... Otra cosa, profe, que me dijeron en la práctica, bueno, en las prácticas de tercero, digamos que siempre pregunte si el paciente sabe cuál es su presión normal para no insuflar tanto. Bien. ¿Puede ser? Sí, eso también es un... Ok. Tiene un tema en los libros que explica la teoría, que vos primero, cuando vas a insuflar, fíjate en el pulso. Cuando desaparece el pulso, ahí es lo más que te pone insuflar de milímetro de mercurio. Muy bien, eso está bien, Ederson. Completamos. También que tiene que estar sentado. ¿Cómo? Bueno, que tiene que estar sentado, las piernas no tienen que estar cruzadas, el brazo a la altura del corazón. Bien, eso es muy importante también, cómo tiene que estar el paciente, cómo lo tenemos que posicionar, eso descríbanlo bien si se los toman, descríbanlo bien a rajatabla, y en los libros de Semio está perfecto escrito, así que estudienselo bien. Filipo, ¿qué ibas a decir? Iba a completar lo que estaba diciendo Florencia, de preguntarle al paciente si había tomado café o no, o de hecho ejercicio, y nunca confiar en el paciente y si hacerle esperar un determinado tiempo, porque siempre miente. Siempre miente. Y si también preguntarle al paciente si tuvo alguna cirugía de cáncer mamario, porque si tuvo la extensión de las cadenas ganglionares, porque no es lo mismo. Y, por ejemplo, si la tuvo del lado izquierdo, tomar la presión del lado derecho. ¿Por qué eso? ¿Qué puede haber en ese caso? Edema. Claro, linfedema. Entonces, bueno, no va Sí, a eso. También lo leí, me olvidaba ya. Bien, sí. Bueno, esos son todos tips que hay que tener en cuenta antes de tomar la presión. Después, como dijo Jonathan, vamos a insuflar el manguito. Siempre el estetoscopio, digamos, no tiene que estar abajo del manguito, solamente tiene que estar sobre sobre la arteria, un poquito por abajo del manguito, pero no abajo, uno por ahí en la digamos, en el apuro lo mete por abajo, pero la técnica ideal es no ponerlo por abajo. Comienza a insuflar. El primer ruido que nosotros escuchemos, ¿qué va a ser? El sistólico. La presión sistólica. Bien. Y cuando dejamos de escuchar, La diastólica. La diastólica. Otra cosa que podemos ir haciendo, como decía Ederson, es ir controlando con nuestra otra mano el pulso. ¿Está? El pulso del paciente. Estamos entonces ahí, también vamos a, cuando tenemos de nuevo pulso, ahí esa es una medida también de la presión diastólica. ¿Está? Bueno, en base a esto, nosotros, tenemos el paciente, este paciente que nos viene a consulta, y tenemos de presión arterial 180/90. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Ya lo catalogamos hipertenso? Hay que hacer 2 tomas. No, hay que hacer 2 tomas. Muy bien, excelente. ¿Está? Con La determinación de la presión arterial se hace con el segundo registro. Está claro. Es 1 o más registros en varias consultas sucesivas. ¿Está? Nosotros diagnosticamos un paciente hipertenso con 2 o más tomas. Está en varias consultas sucesivas. ¿Está? Y el paciente agarra y nos dice, bueno, sí, pero es raro, porque yo no soy hipertenso, no tengo familiares hipertensos, rarísimo, no consumo nada, y aparte en mi casa también me tomé, como venía mareado, y la verdad que en mi casa me da perfecto, me da 120/80, siempre me estuve tomando toda esta semana y me da 120/80. Tenemos que tener en cuenta también que al paciente le sube la presión cuando está frente del médico. Creo que se llama la presión de la chaquetilla blanca o del ambo, algo así. Puede ser eso también, que nosotros generamos el aumento de la presión del paciente. Claro, hipertensión de guardapolvo blanco. Eso es una entidad bastante frecuente, hasta el 30% de los hipertensos puede llegar a tener esta patología. Son pacientes que durante la consulta tienen hipertensión justamente se activa todo el sistema simpático por la ansiedad que genera la consulta y puede tener hipertensión durante la consulta y después cuando se controla en casa, tiene presiones normales. ¿Y alguien sabe lo que es la hipertensión oculta? No.
No, sería cuando el paciente, el médico le toma la presión, está normal, pero él te lo dice que en su casa estaba alterada. Sí, al revés de la guardapolvo blanco. Es al revés. Entonces vamos a tener varios escenarios. El paciente que es normotenso, que durante varias consultas uno le toma la presión y está normal. Paciente hipertenso, en el cual durante las consultas el paciente tiene niveles de hipertensión arterial y uno le hace un monitoreo ambulatorio, un monitoreo domiciliario y también tenemos aumento de esa presión arterial, o sea, un aumento sostenido. Ese es el paciente que realmente nosotros lo podemos diagnosticar como hipertenso. La hipertensión de guardapolvo blanco, que durante la consulta, varias consultas, el paciente es hipertenso y cuando hacemos un monitoreo ambulatorio el paciente tiene cifras normales. Y la hipertensión oculta, que obviamente cuando el paciente le toman la presión en la consulta, está normotenso y cuando se hacen los monitoreos ambulatorios, el paciente presenta cifras de hipertensión sostenida. Entonces tenemos siempre esos 4 escenarios de diagnóstico. También tenemos, sí. Perdón, también está la hipertensión gestacional. De hipertensión gestacional en el caso de las embarazadas, que se da después de las 20 semanas y que se resuelve fisiológicamente, sí, en la gran mayoría de los casos se resuelve fisiológicamente después de las 12 semanas del parto. Y también está la hipertensión resistente, que es aquella que no cesa con los fármacos. Bien. En caso, bueno, con respecto a la hipertensión, hipertensión de guardapolvo blanco que hablábamos antes, alrededor del 30% de los pacientes, en un estudio que se hizo a nivel, en el estudio Renata, que es un estudio que se hizo en el país para ver las variables de hipertensión arterial a nivel masculino y femenino en el país. El 30% más o menos de los pacientes que se consideraban hipertensos tenían hipertensión de guardapolvo blanco y también hipertensión oculta alrededor entre el 12 y el 15% de los pacientes, que no son, digamos, porcentajes a desestimar. Entonces, bueno, nosotros tenemos este paciente que, bueno, vino ya varias consultas y nosotros lo consideramos hipertenso. Está un paciente con hipertensión establecida. Entonces, en una segunda instancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que hablamos un poquito al inicio de la clase. Sería, por ejemplo, solicitar los exámenes complementarios. Por ejemplo, laboratorio, un electrocardiograma, un ecocardiograma. Sí, bueno, otra cosa que me olvidaba es el tema de las clasificaciones, de hipertensión arterial. Hay varias, digamos, corrientes, uno tiene que establecer los puntos de corte donde nosotros decimos, bueno, este paciente es hipertenso, y tenemos varias corrientes. Tenemos por un lado la American Heart Association, que considera hipertenso a pacientes con presiones promedio más allá de 130-80, porque bajaron el umbral. El Colegio de Cardiólogos de Estados Unidos bajó el umbral, creo que fue en el 2017, pacientes con más de 130-80 lo consideraban ya como hipertensos, y eso hubo bastante revuelo, porque imagínense que un grupo que anteriormente se consideraba con prehipertensión, que uno generalmente con medidas higiénico-dietéticas podía disminuir un poco la presión y lo tenía controlado, ya uno tendría que pasar a medicarlos. Y por otro lado está la Asociación Europea, que tiene como punto de corte 140-90. En el 2017, en el último, digamos, estudio que sacaron, tomaban como punto de corte y de inicio de tratamiento 140-90. En el 2018 van a ver que va a haber 2 tablas distintas. Tanto está la de la American Heart Association y después por otro lado está la de la Asociación Europea. Está la de la Asociación Europea, también te divide hipertensión grado 1, 2 y 3, y es la que considera la hipertensión sistólica aislada, mayor a 140-90, está. Y otra cosa importante es que en Argentina se hizo un consenso, también a partir del 2018, donde tomaron como punto de corte mayor a 140-90. Está estadio 1, presiones arteriales mayor a 140-90, estadio 2, 160-110, y estadio 3, 180-110, ¿está?
y son los puntos de corte también de inicio de tratamiento. Está cuando nosotros empezamos a tratar a un paciente, cuando en varias consultas consecutivas nosotros ya lo tenemos con un promedio de presión arterial mayor a 140/90, ¿está? ¿Eso quedó claro? Porque hay bastante, digamos, ustedes lean las dos igualmente, tanto la americana como la europea, pero si pueden, léanse también las definiciones del consenso argentino de cardiología, ¿está? Como para saber cuándo arrancamos a tratar nosotros a los pacientes, más que nada en nuestro país. Está a punto de corte, 140/90, ¿se entendió eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Eso para diagnosticar. Profe, Sí. discúlpame, yo tengo como causas de hipertensión secundaria, tengo también las causas endocrinas, como por ejemplo hiperaldosteronismo, también hipertiroidismo, Sí. puede ser, y también, bueno, como causa de hiperaldosteronismo yo tengo, por ejemplo, la pielonefritis crónica, la glomerulonefritis, Sí. hidronefrosis, puede ser. Sí, puede ser. Como Son todas causas Ok. de hipertensión secundaria. Sí. Una vez que nosotros tenemos... Sí. No, y solamente quería preguntar si en caso de la pielonefritis crónica, o sea, en caso de que se genere hipertensión secundaria, es cuando hay pielonefritis crónica en ambos riñones, ¿no es cierto? ¿O están afectados ambos riñones o solamente con que esté afectado uno? Porque a mí me lo corrigieron en el examen. Sí, ¿qué te dijeron? Y me dijeron, bueno, que primero que era una causa rara. Sí, o sea, es raro que genere, bueno, porque como yo lo vi, lo puse como causas y lo nombré en el examen. Y me dijeron que estaba mal, o sea, no es que estaba mal. No, pero fue oral, el final oral de injuria. Claro, yo ya rendí injuria. Bien. Y bueno, y me corrigieron esto, que se va a generar hipertensión secundaria cuando ambos riñones estén afectados, no solamente uno. Claro, yo eso no lo sabía. Claro. Y bueno. Sí, o sea, la pielonefritis, como ustedes saben, puede afectar a uno o ambos riñones, pero obviamente la pielonefritis crónica generalmente es mucho más frecuente que afecte a ambos riñones y que sea un cuadro más general y sostenido, ¿está? De infección bacteriana. Y en realidad la hipertensión secundaria también se produce por la alteración que genera esa pielonefritis a nivel vascular renal, ¿está? Claro. Entonces, por un lado, este hiperaldosteronismo que genera, está con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por otra parte tenemos un componente vascular. Lo más frecuente en hipertensión secundaria, además del hiperaldosteronismo, tenemos la enfermedad renovascular, ¿está? Que es una causa bastante importante de hipertensión secundaria. Y hablando un poquito de hipertensión secundaria, nosotros este chico, digamos, ¿qué pregunta le haríamos? Supónganse que es un chico de 18 años, que tiene esos valores de presión arterial. ¿Qué factores de riesgo, qué cuestiones nosotros tenemos que tener en mente para diagnosticar una hipertensión secundaria? ¿Cuándo decimos, che, este paciente puede... Repetí la pregunta, por favor. Que nosotros, o sea, para sospechar y descartar que esta sea una hipertensión esencial, está porque la hipertensión esencial nosotros lo que hacemos es tratar directamente al sistema vascular con distintas estrategias farmacológicas. Pero si nosotros tenemos una causa secundaria de hipertensión, nosotros tenemos que ir al tratamiento directo de esa causa. Entonces nosotros frente a qué, digamos, situaciones podemos sospechar que un paciente tenga hipertensión secundaria. Puede ser por... Cuando hacemos la evaluación del paciente. ¿Cómo? Nosotros pensamos, por ejemplo, cuando hay una hipertensión secundaria, cuando un paciente viene a la consulta y ya presenta lo que sería, por ejemplo, alguna alteración que corresponde a una lesión de un órgano blanco. ¿No sería eso? No. Profe, puede ser que una de las preguntas que yo le haría es que si tuvo, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes, puede ser. No. Alteraciones en el crecimiento, puede ser. No, cuando hay la pregunta.
¿Cuándo No entendí la sospechamos pregunta, que un profe. paciente, o sea, en qué pacientes podemos sospechar, digamos, que tenemos hipertensión secundaria? Hay como unas premisas ahí que... ¿En qué pacientes Cuando ese es más paciente no más está con los frecuente la factores de hipertensión? riesgo. Sí. Con respecto a la edad, con respecto a la aparición de la presión, con respecto al manejo de esa presión, en pacientes que eran ya hipertensos, como si nos viene un paciente que ya es hipertenso, de un señor de 50 años hipertenso, con su medicación, y de repente vemos que tiene un cambio en sus niveles de presión arterial. ¿Por qué puede ser? ¿Por alguna lesión vascular? No. Puede ser, por ejemplo, por algún otro tipo de patología, por ejemplo, una diabetes, Claro, es una patología dislipidemia, secundaria. insuficiencia Está renal, claro. secundaria, agregada a esa hipertensión esencial que ya tenía este hombre. Nosotros cuando tenemos registros hipertensivos en pacientes menores de 20 años o mayores de 55 años, que toda su vida han sido normotensos y a los 60 empiezan con niveles altos de presión arterial. En pacientes que debutan con hipertensión maligna, de golpe. En pacientes que, como este señor, hipertenso esencial de toda la vida, y él te jura y te perjura que toma la medicación a rajatabla y sin embargo los valores de presión arterial son elevados. ¿Está? En ese tipo de pacientes o pacientes que debutan con una retinopatía hipertensiva, en esos 4 o 5 escenarios nosotros tenemos que sospechar que estamos frente a casos de hipertensión secundaria. De todos los pacientes hipertensos, los pacientes que tengan hipertensión secundaria son entre el 5 y el 10%, más o menos, ese es el porcentaje que se estima, y las causas principales de hipertensión secundaria, como decía la compañera, Flor, hiperaldosteronismo, enfermedad renovascular, síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el caso de pacientes obesos, también tiene causas tumorales como por ejemplo el feocromocitoma, y alteraciones a nivel tiroideo, sobre todo en el hipertiroidismo, y otra causa que no nos tenemos que olvidar nunca son los fármacos, los fármacos y bueno, las sustancias que consuma. Un paciente que consume cocaína regularmente puede ser hipertenso por consumo de cocaína, y todos los fármacos que hablábamos al principio. En estos casos, la presión nosotros la vamos a controlar. Sí. Perdón, una consulta. En el paciente que consume cocaína, ¿sería una hipertensión arterial secundaria? Claro. Ah, bueno. Secundaria, consumo de cocaína. Después, con el consumo crónico de cocaína, obviamente se van a producir alteraciones a nivel cardiovascular que van a producir hipertensión por sí misma, pero la causa, o sea, si el paciente no han pasado tantos años y cesa el consumo, todo eso, pues, la presión se puede normalizar. El tratamiento de la hipertensión secundaria vamos a hacer el tratamiento a nivel vascular con todos los antihipertensivos que conocemos, pero también tratando la causa de base muchas veces podemos revertir el cuadro. Esa es la importancia de diagnosticar hipertensión secundaria. Profe, sí. Justo se me cortó el internet. ¿Podría repetir lo de la hipertensión secundaria, los casos que nos tenemos que dar cuenta? ¿Alguna me prestó atención y se lo puede decir la compañera? Sí, ¿En qué casos a ver. Anoté 2, llegué a anotar 2, que fueron los que mejor entendí, que bueno, debutan con una HTA maligna. También lo que podemos ver es la retinopatía hipertensiva. Y hasta acá. Bien, pacientes menores de 20 años o mayores de 55. Diabético, por insuficiencia renal, hiperaldosteronemia. Esas son las causas, Esas son las causas de hipertensión secundaria. Pero lo que está preguntando la compañera son en qué tipo de pacientes nosotros sospechamos hipertensión secundaria. Entonces lo volvemos a repetir. Pacientes menores de 20 años, mayores de 55. Y ahí podemos pensar en un hiperaldosteronismo
diciendo de apnea del sueño, ¿no sería eso? No mezclen las dos cosas. Por un lado están las causas de hipertensión secundaria. Y por otro lado están las entidades que nosotros nos hacen sospechar de que este paciente no puede tener una hipertensión esencial y que nosotros tenemos que buscar esas causas secundarias, ¿se entiende? Esos factores que nosotros tenemos que pensarlos cuando estamos viendo al paciente es si me viene una persona menor de 20 años con hipertensión, ¿por qué va a ser hipertenso? Mayor de 55 años que en toda su vida no fue hipertenso y debuta con hipertensión arterial. Generalmente son pacientes que vienen con valores muy altos de presión arterial cuando no te vienen con una retinopatía, retinopatía hipertensiva. Son pacientes que pueden ser ya hipertensos, y los pacientes te refieren que toman bien la medicación y demás, y así todo no controlan, o sea, tienen muy altos los niveles de hipertensión arterial, y también una hipertensión arterial de inicio brusco o de debut con una hipertensión maligna, ¿se entiende? Entonces, sí, perfecto. En esos pacientes nosotros vamos a decir, che, ¿cuáles son las causas de hipertensión secundaria? Estas: hiperaldosteronismo, enfermedad renovascular, obstrucción, apnea obstructiva del sueño, feocromocitoma, o sea, depende también, contextualizando clínicamente con lo que te venga el paciente, uno puede ir hacia la causa, qué sé yo, el feocromocitoma, ¿cómo se manifiesta? Los pacientes van a tener hipertensión, cefalea, y taquicardia, generalmente por una activación del sistema nervioso simpático, es un tumor secretor de catecolaminas. Está la apnea obstructiva del sueño, ¿quién va a venir? Un paciente obeso, está con somnolencia, saturando bajo. Ustedes siempre contextualicen, pero separen el contexto en el que nosotros nos vamos a situar cuando pensamos en un paciente que puede llegar a tener hipertensión secundaria, y por otro lado las causas de hipertensión secundaria. No lo mezclen porque si no directamente digan las causas y ya, para no hacerse tanto mezclete, pero ¿se entendió más o menos? Sí, profe, gracias. Bien. Sí. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos diagnosticado este paciente, sea hipertensión esencial, sea hipertensión secundaria, lo que nosotros tenemos que hacer es, calcularle el riesgo cardiovascular a este paciente. Está con el score de Framingham, no hay distintos scores para calcular el riesgo vascular. ¿Y por qué es importante? Porque a nosotros nos va a predecir de acá a 10 años si ese paciente tiene riesgo o no de sufrir algún evento cardiovascular. Y los pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular mayor, ACV, AIT también, un infarto agudo de miocardio, pacientes con FA, nosotros ya tenemos un paciente con patología estructural, a ese ya directamente lo calificamos como paciente de alto riesgo. ¿Y de qué nos sirve este score también? Para nosotros estratificar todo lo que es el tratamiento, porque no es lo mismo el tratamiento de un paciente con bajo riesgo que de un paciente con muy alto riesgo, sirve más que nada para eso. Cuando nosotros nos da un porcentaje mayor al 20-30%, estamos frente a una población de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, los objetivos que tiene que alcanzar con respecto a la disminución de la presión arterial son mucho más estrictos. Hay que ir controlándole más que nada el colesterol total, las LDL, las HDL también mucho más estricto. En pacientes diabéticos los niveles de glicemia también son mucho más estrictos. Entonces a nosotros nos marca un camino de seguimiento y tratamiento. ¿Se entiende? Otros pacientes que también están en la escala de muy alto riesgo son pacientes oncológicos y pacientes inmunocomprometidos y pacientes con enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen ya de por sí una inflamación orgánica generalizada, y toda esa inflamación es la que estimula, y lleva a tener un evento cardiovascular también, mayor riesgo de tener evento cardiovascular, sobre todo. Y otra cosa que es importante, por ahí que no hablamos tanto, el proceso de aterosclerosis,
y de formación de placas de ateroma, porque ustedes saben que la hipertensión asociada a la dislipemia son dentro de las causas más frecuentes de síndrome coronario agudo, sobre todo enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y demás. Entonces, entender el daño vascular que genera tanto la hipertensión como la dislipemia, es algo que se lo pueden preguntar. ¿Alguno sabe? ¿Me puede explicar el proceso de aterosclerosis? ¿Cómo se forma la placa de ateroma? Como para ir cerrando. De a uno, eso se lo van a preguntar, ¿eh? La placa de ateroma, bueno, las formas pueden ser ovoides o planas, o blandas o firmes, según la evolución, y lo importante acá es dónde se ubican, que la ubicación es en la íntima de las arterias grandes, en las paredes elásticas o bien musculares. Bueno, la composición de la placa de ateroma son lípidos, más sustancias fundamentales, más macrófagos. Y tiene un tejido fibroso que lo va a rodear. También tenemos que tener en cuenta la evolución, que en la evolución hay un aumento del tamaño y la fibrosis progresiva, puede haber la ulceración o la calcificación, y tenemos que tener en cuenta también las consecuencias, que las consecuencias pueden ser por hemorragias, por el aumento o la oclusión de la luz, y las múltiples placas que pueden generar una disminución de la íntima, un aneurisma, una disminución de la luz. Bien, y todo eso deviene en síndrome coronario agudo. ¿Está? Claro, el mecanismo inicial, digamos, de la placa de ateroma, ¿cuál es? El mecanismo principal por el cual se empieza a formar, digamos, la placa de ateroma. Lesión endotelial. Eso, perfecto, lesión endotelial. Entonces, las células endoteliales nosotros sabemos que son células especializadas que normalmente sus funciones normales segregan sustancias vasodilatadoras, antiinflamatorias, anticoagulantes, antifibrinolíticas y sustancias que inhiben la proliferación del músculo liso vascular, justamente para que no se produzca la oclusión del vaso. Entonces, como premisa, tenemos daño a nivel de esas células endoteliales que empiezan a funcionar de manera deficiente, y uno de los principales digamos, factores de riesgo para esta producción es la hipertensión arterial, que estuvimos hablando hasta recién. Generalmente estas placas de ateroma, si bien se pueden desarrollar en todo el cuerpo, se desarrollan en lugares de flujo turbulento con mayor frecuencia, entonces, a partir de este daño endotelial y con el aumento de LDL a nivel de digamos, la sangre, se comienzan a internalizar esas LDL y obviamente el cuerpo sensa como estas LDL como algo extraño, y devienen los macrófagos fagocitan estas partículas, estos ésteres de colesterol, se generan células espumosas y justamente se activa toda la cascada inflamatoria propia y comienzan a generarse, digamos, además de toda esta cuestión deficiente de la célula endotelial, comienza a generarse colágeno y elastina alrededor de ese proceso lipídico, de esas células espumosas, como para contener, digamos, esta lesión. Entonces, la placa de ateroma formada queda con un núcleo lipídico rico en macrófagos y linfocitos, rodeadas por una capa de, digamos, de colágeno y elastina que va a delimitar este proceso subendotelial. Con el tiempo, esa placa puede ir aumentando de tamaño, y también, además, esos macrófagos y esos linfocitos que se encuentran en el núcleo de la placa tienen enzimas proteolíticas que van rompiendo, a su vez, también esa cúpula de colágeno, y muchas veces, cuando se aumenta mucho de tamaño, también por aumento de la presión y demás, se rompe esa capa de colágeno, se expone el factor tisular y se activa la cascada de coagulación. Se produce adhesión de las plaquetas y activación plaquetaria, y lo que se puede formar es un trombo. Entonces, la oclusión vascular puede producirse o por el mismo crecimiento de esa placa de ateroma que ocluye el vaso completamente, o por ruptura de esa placa de ateroma que activa la cascada coagulatoria y genera trombosis. Se genera un trombo, que ese trombo puede ocluir
el mismo vaso o puede desprenderse y clavarse en la circulación coronaria, cerebral y demás, ¿entendió? Sí, yo también había leído que había otras cosas que eran importantes, que son las estrías de grasa. Las estrías de grasa son, digamos, es la lesión incipiente, inicial, de la placa de ateroma, ¿no? Sí. Sí, y yo había leído que principalmente afectaba a niños y a jóvenes, y lo más importante, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta, es que no altera el flujo sanguíneo. Claro, no llegan a ocluir el vaso ni nada, es como la lesión incipiente de la placa de ateroma. Nosotros a esta altura debemos tener placas de ateroma, seguramente. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Recién no me acuerdo quién. Bueno, como para ir cerrando un poco, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a los temas que estuvimos viendo hoy. Yo una duda chiquitita, profe, que vos habías dicho que se hacía un test o no me acuerdo qué era, para evaluar la hipertensión arterial. Yo no llegué a notarlo, cómo se llamaba. Vos habíamos dicho que teníamos... Con respecto al diagnóstico, no sé si es esto, pero bueno, por las dudas se lo voy diciendo, nosotros el diagnóstico lo podemos hacer en la consulta, está en varias consultas, con varios registros de hipertensión durante la consulta, pero también lo podemos hacer con el monitoreo ambulatorio de presión arterial, está, que se hace en 24 horas, que se va tomando a lo largo del día y también a la noche, la presión arterial del paciente en distintos momentos y se saca un promedio de eso. Y después el monitoreo en domicilio del paciente, que lo hace con un esfingomanómetro, obviamente calibrado y toda la cuestión, eléctrico generalmente, que también el paciente se va tomando en distintos momentos del día la presión arterial, la va anotando y de eso se saca un promedio. Con respecto al monitoreo, eso se hace durante una semana, ¿está? El déficit que tiene el monitoreo domiciliario con respecto al ambulatorio es que nosotros no podemos medir, o sea, el paciente no se toma la presión mientras está durmiendo. Y en el monitoreo ambulatorio sí. El monitoreo ambulatorio se hace durante 24 horas y también tenemos las presiones que manejamos a nivel digamos, a nivel nocturno, y en el monitoreo domiciliario solamente el paciente se toma la presión durante el día. ¿Está? ¿Sería el Holter en ese caso? No, el Holter es para el tema de las arritmias, está para detectar arritmias en el hogar. ¿Es el mapa? ¿Sí? Claro, el mapa y el MDP. Profe, esa hipertensión que se llama... digamos, diagnósticos, digamos. Sí. Profe, esa que se llama no jippers, ¿hay que saber eso por ahora o no? Si lo pueden saber como tip, yo no se los tomaría, es medio fino, pero si lo pueden, si se lo saben y tienen tiempo, estúdienselo, son las variaciones a través del ritmo circadiano de la presión arterial. Lo normal es que cuando uno duerme, vieron que baja la frecuencia cardíaca, respiratoria, y obviamente lo normal es que baje también la presión, por lo menos un 20%. Y en pacientes en los cuales no baja o en los cuales también se invierte, o sea, tienen más presión cuando duermen que cuando de día, son los patrón hiper-dipper, non-dipper o riser. El riser es este que tiene la presión invertida, tenemos más presión a la noche que de día. Es más fino, pero bueno, si lo pueden leer, léanlo como para ponerle la frutilla al postre, pero en realidad lo que ustedes se tienen que centrar más que nada, los mecanismos fisiopatológicos de todo, y sabiendo la fisiopatología de cualquier enfermedad, nosotros nos podemos organizar para saber sobre todo las causas y las clasificaciones, ¿está? Eso es mucho más fácil que estudiárselo de memoria, porque después eso se olvida. En base, si uno sabe el mecanismo de por qué se generan los distintos síndromes, es más fácil estudiarlos así, me parece. Después no sé, ¿era esa la pregunta? ¿O otro test? No sé Era... qué he dicho. No, la escala de Framingham. El score de Framingham es para, digamos, el riesgo cardiovascular. Sí. Muchas gracias. Eso después está en
en internet hay un montón de artículos y de videos que explican cómo calcularlo, y en base al sexo, la edad, el colesterol, el rango de presión arterial, te va a dar un porcentaje determinado. Lo normal es lo mínimo, o sea, lo ideal es que sea menor al 10%, y entre el 20 y el 30% es muy alto riesgo cardiovascular, o sea que ese paciente a 10 años tiene mayor riesgo de tener algún evento vascular mayor, ACV, AIT, IAM, y bueno, arteriopatía periférica. Después otra cosa que le pueden llegar a tomar en semiología, dentro de digamos, del examen cardiovascular y de arteriopatía periférica, es el índice tobillo-brazo. Eso lo sabe alguno cómo es, cómo se toma. No, profe, ¿lo podés No. explicar? Bien. Bueno, es el índice tobillo-brazo, que generalmente cuando tenemos un alto índice, como punto de corte es 0,9, se toma la presión en el brazo. A veces se hace en centros especializados de cardiología, en el consultorio no lo podemos hacer porque generalmente se hace con un manguito común en el brazo, y después en el tobillo también se pone el manguito, pero se toma, en realidad se mide la presión sistólica del brazo sobre la presión sistólica del tobillo. Es un índice que nos sirve para estimar la arteriopatía periférica. Obviamente se toma la presión en ambos pies, y se toma el pie que tiene más baja la presión, obviamente, a nivel de la arteria tibial posterior y la pedia anterior. Entonces, en el brazo se toma la presión como lo hablamos antes, semiológicamente. Y en el tobillo se pone un transductor Doppler, está específico, que te marca la presión en esas arterias, tanto la pedia como la tibial posterior. Entonces después se dividen ambas presiones sistólicas, está tanto la del brazo como el tobillo, y si el índice te da menor a 0,9, habla de que hay un flujo disminuido a nivel distal, ¿está? Eso en los libros de semio está, seguro. Bueno. Eso véanlo. Y bueno, después, obviamente, dentro de otra cosa que no hablamos, dentro de los métodos diagnósticos para ver daño de órgano blanco, que alguno de sus compañeros lo ha nombrado, electrocardiograma, que nos puede servir para ver hipertrofia ventricular. Algo más específico es el ecocardiograma, que ahí evaluamos tanto la fracción de eyección del corazón para ver signos de insuficiencia cardíaca, como también la hipertrofia ventricular. Está Doppler carotidio, donde podemos ver también engrosamientos carotidios y placas de ateroma. Está el índice tobillo-brazo, como dijimos recién. Y después pruebas de función renal, tanto de filtrado glomerular en un análisis común con la urea y la creatinina, y también otro parámetro a tener en cuenta siempre de daño renal es la microalbuminuria, está en una orina al azar. Esos son los estudios que le pediríamos inicialmente, y me faltaba el fondo de ojo también, dentro de la evaluación inicial de un paciente hipertenso o anual, te diría. Profe, una consulta. ¿También puede ser que en tórax veamos lo que es el latido apexiano? Sí, el latido apexiano nosotros saben que está un poquito por fuera de lo que es normalmente la línea hemiclavicular. Está ahí en pacientes que nosotros, el latido apexiano en pacientes, si te viene con mucha hipertensión, puede estar aumentado, porque el corazón tiene que hacer más fuerza, está para vencer la resistencia periférica, y en pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca y cardiomegalia, ese latido apexiano puede estar desplazado más hacia la línea axilar anterior. ¿Está? Eso. Bárbaro. Semiológicamente lo puedes decir así. ¿Alguna otra consulta o algo como para ir terminando? Profe, yo tenía, una duda. Cande, ¿vos estuviste conmigo en la tutoría? Sí. Presencial. Porque te veía, vos conocía. Sí. La presencial. Tengo una duda en cuanto, por ejemplo, a la sintomatología. Si llega un paciente con hipertensión a la consulta, supuestamente, generalmente son asintomáticos. Claro, generalmente son asintomáticos. Algunos pueden
digamos, tener, qué sé yo, dolor torácico, disnea, palpitaciones y demás, pero la mayoría, justamente dentro de las premisas, es que el paciente, salvo que tenga algún evento cardiovascular ya o daño órgano blanco establecido, lo más frecuente es que sea asintomático. Bien, esa era la consulta. Muy bien. ¿Algún otro? Gracias. De nada. Bueno, ¿cuándo Profe, la última pregunta. Sí. Mira, Muni Aguirre habla, por ejemplo, que hay una clasificación según el tiempo, aguda menor a 1 año y crónica mayor a 1 año. ¿Está bien esto? Sí, sí, pero generalmente, como te digo, lo que más se utiliza, o sea, yo lo que tomaría es clasificación de hipertensión, estamos hablando esencial, primaria o idiopática y secundaria. ¿Está? Ok. Gracias. Fondo de ¿Tú lo ojos, leíste? electro, ecocardiograma, un examen de orina con determinación de la microalbuminuria, un examen de sangre con determinación de la urea y la creatinina, y después también el índice tobillo-brazo como para determinar vasculopatía periférica, pero no es que se hace de rutina, digamos, por ahí se hace en centro de cardiología más especializado, pero es una herramienta que nosotros podemos usar para determinar vasculopatía periférica sobre todo. ¿El índice cintura no era también? Sí, digamos, la circunferencia abdominal también la usamos para diagnosticar ¿qué? Síndrome metabólico. Bien, y el síndrome metabólico, además de la circunferencia de cintura. El aumento del colesterol. ¿De qué? Gliceroles, perdón. ¿De qué? Dislipidemias, Triglicéridos. Bien. Que tiene que ser igual o por encima de 150. Bien, perfecto. ¿Qué más? Después la disminución del colesterol del HDL, la hipertensión arterial y la glucemia en ayunas elevadas. Bien, perfecto. O Se diabetes. podría decir también, profe, cuando hay acantosas nígricas o chantelasmas o no. Sí, ahí ya directamente son signos clínicos de, digamos, alteración en el metabolismo de la glicemia. ¿Está? Vale. Sí, pero por definición son los que nombramos recién. La del síndrome metabólico decía que era la obesidad central y a partir de eso tenía que tener 2 o más factores, que son los que nombramos. De los que hablamos recién. La hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alteración o pacientes con alteraciones en la glicemia alterada en ayunas o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, paciente diabético o, ¿qué más? Era hipertensión arterial. Así que bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo rinden? ¿El lunes empieza la mesa? El martes. ¿Martes? Ah, bueno. Bueno, genial. Bueno, céntrense más que nada, como les decía, en los mecanismos fisiopatológicos, ordénense cuanto, más que nada, ustedes imagínense siempre que el paciente les viene al consultorio y lo que harían ustedes cuando viene el paciente al consultorio. Ordénense bien en cuanto a las preguntas que le hacen en la historia clínica, ordénense en cuanto al examen físico, bien secuenciado, las maniobras semiológicas, ¿está? Y siempre razonen desde la fisiopatología, ¿está? Sépanse bien todas las maniobras semiológicas, eso en tercer año es fundamental. Y bueno, no le den por ahí tanto al diagnóstico y el tratamiento, que no es por ahí el momento. Básense más en todo lo que es fisio y semio, ¿está? Yo creo que van a andar bien con eso. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Y bueno, muy linda clase, gracias. No, por favor. Chao, profe, gracias. Más adelante, bueno, esperemos que les vaya bien a todos y bueno, más adelante haremos otras clases de repaso. Bueno, ¿Estamos? muchísimas gracias. Suerte. Muy linda clase, profe, gracias. Por favor, hasta luego. Chau, chau.